Microsoft posee una de las suites de desarrollo de software más grandes del sector. Su nombre es .NET y el lenguaje de programación que utiliza es C#. Con él puedes crear casi todo tipo de aplicaciones, de escritorio, web, backend, móviles y hasta videojuegos. ¿Pero es C# el lenguaje que estabas buscando aprender? Para ello, en esta clase vamos a aprender a dar nuestros primeros pasos, desde la configuración e instalación hasta su uso real. Así que, ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a MoureDev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Mi nombre es Bryce Moure, soy ingeniero de software desde hace más de 13 años. C# es uno de los lenguajes más utilizados y demandados en la actualidad, y su aprendizaje puede ser una gran opción de futuro. Por eso en la comunidad hemos creado la actividad Un día, un lenguaje, una manera de dar nuestros primeros pasos en los principales lenguajes de programación, para que así seas capaz de tomar mejores decisiones a la hora de comenzar un aprendizaje. Toda la información la tienes en el repositorio que he creado de GitHub. Los tutoriales en vídeo que he hecho para cada uno de los lenguajes, sus enlaces de interés y todo el código que hemos programado, y donde también encontrarás todo el material sobre C#. Lo único que te pido es que apoyes este trabajo haciendo estar en el repositorio. Te lleva solo unos segundos y a mí me ayuda a que llegue a mucha más gente interesada en aprender estos lenguajes. La clase que verás a continuación pertenece a un directo, ya que de lunes a viernes realizo transmisiones en directo para aprender programación y desarrollo. Aquí encontrarás la clase editada y con cada una de sus partes divididas. Simplemente tienes que leer la descripción del vídeo. Antes de empezar, agradecer el apoyo a todos los miembros del canal de YouTube. Ya sabes que tanto en el canal como en cada uno de mis vídeos encontrarás el botón Join o Unirme, una forma de colaborar y conseguir recompensas para ayudarme así a seguir creando contenido. En el tutorial de cada semana podrás ver el agradecimiento a cada uno de los nuevos miembros. Dicho esto, bienvenido y bienvenida al día 11 de Un día, un lenguaje. Vamos a aprender a dar nuestros primeros pasos en el lenguaje de programación C#. Siempre repito que a mí no me gusta aprender un lenguaje sin saber un poquito de él. Es decir, igual hay gente ahora mismo aquí que trabaje con C# o que lo haya hecho alguna vez, o que sea otro lenguaje pero que nunca os hayáis parado a revisar un poco de alguna forma, pues, por qué se ha hecho este lenguaje. ¿Qué necesidad hay de hacer un nuevo lenguaje? Es decir, ¿qué le lleva a alguien meterse en el follón de desarrollar un nuevo lenguaje? ¿Vale? Así que nos vamos a ver y por aquí. Ya digo, esto es la Wikipedia. Me da igual, no hace falta irnos a nada mucho más complejo para hablar de 4 cosas para intentar dar una pequeña introducción. Lo primero, que a mí creo que siempre me ayuda a definir un poco el lenguaje. ¿Quién lo ha desarrollado? ¿Por qué lo ha desarrollado? ¿Y en qué años ha desarrollado? Bueno, C# es de, vamos por aquí, el año 2000. Es un lenguaje que ya tiene aquí sus 23 añitos, ya tiene un poquito de solera, pero tampoco es de los más viejos. Porque en realidad cuando pensamos en Java, en JavaScript, en Python, son lenguajes ya con 30 años o más. Entonces, en cierto modo, tampoco es de los lenguajes que tienen mucho más, ¿vale? Así que vamos a decir que en cierto modo hasta podemos considerarlo más o menos reciente, a medio camino entre los más antiguos que utilizamos habitualmente, que puede ser un Java, un JavaScript, un Python, y unos mucho más modernos como puede ser un Swift, un Kotlin, etcétera. ¿Vale? Pues C# ha quedado ahí un poco por el medio. Vale, ¿quién lo ha desarrollado? Pues lo ha desarrollado, en realidad lo ha desarrollado una persona en concreto, fue un poco de quién ha sido la idea. En realidad fue Anders Herzberg quien se puso a desarrollarlo, pero bueno, digamos que bajo el paraguas de Microsoft. Es un lenguaje que originalmente, pues digamos que la licencia de desarrollo es de Microsoft. ¿Por qué? Porque Microsoft estaba desarrollando, y esto sí que seguro que os suena, seguro que os suena mucho el entorno .NET de Microsoft. .NET, hablaremos de él más adelante, pero .NET digamos que es un marco de trabajo, una suite, un entorno que nos permite desarrollar aplicaciones de diferentes tipos y que es un entorno que da soporte la gente de Microsoft. ¿A qué me refiero con eso? Hablaremos después cuando estemos en la parte de usos habituales, pero es un entorno que nos permite crear webs, que nos permite crear backends, que nos permite crear aplicaciones de escritorio, que nos permite crear aplicaciones móviles, ¿vale? Pues bueno, en su día estaban empezando a idear este entorno llamado .NET y se encontraron con que pues quizás les faltaba un lenguaje un poquito actual que se adaptara a las necesidades y que encajara bien con un poco ese entorno que estaban intentando plantear. Dijeron, mira, no doy encontrado nada que nos venga bien.
pues nos ponemos a desarrollar un lenguaje. Y nos ponemos a desarrollar un lenguaje con unas características muy concretas. Y es que en realidad querían un poco heredar la sintaxis de C++, por eso también se llama C, eso tengámoslo claro. Querían heredar esa sintaxis de C++. C# a mí personalmente se me parece muchísimo a Java. En realidad yo cuando trabajé con C# me resultó fácil, entre comillas, la sintaxis porque me recordaba muchísimo a Java, muchísimo. Pero aquí un poco, ¿por qué se le ha llamado C#? ¿Alguien tiene conocimientos de música? Bueno, el asterisco en música, ese sharp, ¿no? Es el sostenido, ¿no? ¿Y qué querían? Hacer una broma de que, mira, tenemos C++, pero queremos que sea como sostenido. Cuando hablamos de la letra C, que en música es un do, por ejemplo, el do sostenido es que hay un semitono por encima del valor absoluto del do a nivel de sonido. Bueno, pues ese sharp, ese sostenido, es un poco la broma de decir, mira, esto es más que el C++. Estamos ahí un punto por delante de C++. Lo hemos mejorado. Lo hemos mejorado de alguna manera y es como esa broma interna de como se iba a parecer a C++ utilizar C, pero darle el sharp, darle el sostenido para que fuera así un poquito el extra. ¿Por qué la letra C? La letra C porque se basaron en la sintaxis de C y C++. Y también porque es un lenguaje que es interoperable con otros lenguajes, entre ellos los lenguajes C y C++. Es decir, nosotros desde C# podemos ejecutar C++, podemos ejecutar C e incluso podemos interoperar con otro lenguaje de Microsoft, ¿vale? Que es uno de los primeros lenguajes que yo le agarré cariño, que fue Visual Basic. Desde C# podemos interactuar también con Visual Basic. Así que es un lenguaje que en realidad lo que vino es a poner solución a distintos problemas que tenía Microsoft en aquel momento, cuando estaba desarrollando la plataforma .NET. ¿Qué os parece si ya pasamos a la configuración e instalación? C# se puede ejecutar tanto en Windows como en Linux como macOS. Yo, como siempre, estoy con macOS, ya veréis cómo no tengo absolutamente ningún problema. Así que vamos a ver un poco qué es lo mejor para, yo creo que enterarnos a la hora de empezar a configurar e instalar C#. C# tiene su propia web dentro de la documentación de Microsoft para que así pueda usarse a nivel de documentación. Pero, en realidad, yo creo que muchas veces el mejor punto de partida a la hora de buscar una web para aprender C# es directamente irnos a la web de .NET. Podéis pensar que, claro, otros lenguajes sí que es cierto que tienen como su página web por separado, pero bueno, como C# está tan ligado a Microsoft y como C# es el lenguaje de la plataforma .NET, que ya nos pararemos en la parte de usos habituales aquí, lo mejor es irnos directamente a la web principal de .NET. ¿Por qué? Porque aquí ya lo primero que vamos a encontrar es esto, un descargar y una introducción. Estamos en la parte de configuración e instalación. ¿Qué tengo que hacer si yo lo quiero empezar a ejecutar en mi máquina? Bueno, aquí acabaremos encontrando pues todas las versiones de .NET. Aquí los veis. Bueno, versiones, podemos después buscar otras versiones para diferentes plataformas. Lo que va a hacer la web directamente os va a detectar vuestro sistema operativo y os va a recomendar una versión, ¿vale? En mi caso, yo estoy en macOS, estoy con un procesador Apple Silicon, os instaláis .NET 7, que al final es la última versión que tenemos. ¿Y esto qué tiene? Bueno, esto básicamente hay ligeras diferencias según en qué sistema operativo os encontréis, pero es tan fácil como llegar aquí, descargarlo y ya está. Descargáis, ejecutable, siguiente, se instala. Ya está. Eso es lo único que he tenido que hacer yo. Después, si queréis comprobar que todo se ha instalado correctamente, yo que sé, os abrís una terminal por aquí. Por ejemplo, me vengo yo aquí y hago .NET -- version. Y si hacemos esto y nos acaba pintando una versión por la terminal, en realidad es que ya está
detectando el comando, que ya está bien el path metido en el contexto del operativo y que ya está leyendo un dato como puede ser la versión. Algo muy simple, muy tonto, pero que en realidad ya nos demuestra que lo tenemos instalado. Ya digo, aquí podéis acabar buscando un poquito todo. Mira, todas las versiones de tal, mira, Linux, macOS, Windows, los binarios, los instaladores, aquí los veis. Instaladores para diferentes procesadores, arquitecturas, el administrador de paquetes si estáis en Linux, ya sabéis que bueno, aquí habitualmente pues que ya tenéis que lanzar un comando o lo que sea y lo acabáis instalando pues con un script o de forma manual, ya está. Tampoco es que tenga muchísima complicación, simplemente es seguir las instrucciones como siempre según el sistema operativo que os encontráis. En mi caso, Mac, siguiente, aceptar, me voy a la terminal, ejecuto un comando para ver que está .NET. ¿Dónde estábamos? Aquí. Yo puse el menos version, pero si pusiera .NET sin nada, pues bueno, nos dice, hey, no ejecutes .NET solo porque le tienes que poner algo más, ¿vale? Pero en realidad ya nos ha entendido que existe el comando. Una vez tenemos esto, en principio, ya estamos provistos mínimo de un compilador que nos va a permitir ejecutar C#. Ya veis que yo lo que he instalado ha sido .NET. No he instalado, digamos, el lenguaje de programación C#. Obviamente, siempre se recomienda ejecutar el entorno .NET, porque dentro de .NET en realidad va a estar un montón de cosas, aparte de las herramientas que nosotros necesitamos de alguna forma para acabar ejecutando pues C#. Esta es la versión core. Efectivamente, es lo mínimo que nosotros necesitamos para poder trabajar con el entorno .NET. Aparte de poder ejecutar, por ejemplo, un fichero C#, pues vamos a poder crear un proyecto, que eso siempre nos va a dar un contexto para que nos sea muchísimo más fácil desarrollar. Y de hecho hoy veremos cómo crear un pequeño proyecto para la terminal para poder empezar a ejecutar, ¿ok? Porque también es un poco como nos lo recomiendan. Hay algunos lenguajes que tiene más sentido ejecutarlos solos. Bueno, yo creo que C#, como está tan ligado a .NET, y lo hablaremos, creo que lo mejor es crear un proyecto y así también veis un poquito cómo se crea. Vamos a hablar de los usos habituales. ¿Por qué aprendemos un lenguaje? ¿Por qué? ¿Por qué queremos aprender un lenguaje? ¿Porque nos parece bonito? ¿Porque nos sentimos a gustos con el lenguaje? Puede haber gente así, pero no suele ser lo habitual. Yo quiero aprender un lenguaje porque es el medio para el fin. ¿Cuál es el fin? Acabar creando software. Si yo quiero acabar creando pues un software muy concreto, quiero acabar creando, no lo sé, un backend con FastAPI. Pues oye, si quieres crear backend con FastAPI lo tienes que hacer con Python y no te queda otra, entonces tendrás que aprender Python. Pero no es voy a aprender Python o voy a aprender C# y después ya veremos qué hacemos con él. Eso no es una buena decisión. Siempre tenemos que ver qué es lo que quiero hacer y después cuáles son los medios que yo tengo para acabar creando. Vale, como ya he dicho, C#, aunque es un lenguaje que podemos utilizar en diferentes tipos de desarrollos, sí que es cierto que donde más vas a encontrar C# es en el entorno .NET. Y ya nos está diciendo aquí un poquito todo lo que podemos hacer con .NET. Es un lenguaje muy abierto porque en realidad .NET es una plataforma que nos sirve prácticamente para todo. Vemos, ¿quieres crear una web que se ejecute en donde sea? Tanto una web como un backend como servicios web. C# con .NET. ¿Quieres crear aplicaciones móviles y de escritorio? ¿Vale? Con MAUI, pues también MAUI, que era el antiguo Xamarin. Bueno, Xamarin sigue existiendo, pero lo que hicieron fue sacar como un lavado de cara, digamos un nuevo framework, hace pues no mucho, en realidad, el año pasado creo que apareció la versión final, pues que se llama MAUI, ¿ok? Así que, ¿queréis crear aplicaciones con C#, .NET? Pues también tenéis la posibilidad. ¿Que queréis hacer? Pues diferentes desarrollos en la nube, consumir servicios, etcétera. También lo pone aquí. ¿Que queréis crear microservicios? Pues también lo podéis hacer. Es decir, en realidad es una plataforma bastante full stack, porque podemos hacer aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles y aplicaciones que corran en el servidor. Servicios web, microservicios, consumir servicios, etc. Todo esto con .NET.
y los diferentes frameworks que tiene por ahí. Así que, usos habituales, plataforma .NET con C#. ¿Y esto lo usa alguien, Bryce? ¿Qué pasa con .NET? Por supuesto, .NET creo que está en uno de sus mejores momentos a nivel histórico. .NET se está utilizando muchísimo. Yo en estos últimos años soy muy fan de Microsoft porque creo que ha sido una empresa que ha sabido tomar muy buenas decisiones. Fijaos que entramos aquí, ya vemos documentación en español. Digo que bueno, quiero hacer webs. A ver, simplemente, aunque no nos paremos, fijaos, web apps, APIs, tiempo real, microservicios, un montón de tutoriales, os enseñaré luego. Bueno, creo que de verdad hay muy buena documentación para empezar a trabajar con .NET. Así que, aplicaciones, nada, cross-platform y a diferentes niveles. Aquí tenéis todo. Aquí tenéis todo. .NET, C#, uno de los grandes usos. Pero ¿esto queda aquí? Pues no. A ver, .NET para Data Science, pues no se está utilizando, ¿vale? Pero en cambio, las cosas que yo estoy diciendo por aquí, muchísimo. Y también hay un área donde Microsoft siempre fue muy fuerte, que yo creo que es en el área enterprise, en el área de grandes empresas, en el área de corporaciones. Se utilizan muchísimo los desarrollos en entornos Microsoft. Aunque ya veis que esto lo puedo ejecutar y puedo desarrollar en Mac o puedo desarrollar en Linux sin ningún problema. Así que ahí hay un punto fuerte, un uso muy habitual. Pero esto queda aquí. Esta es una de las magias y una de las cosas que yo creo que a mí más me gustan. También de C#. Y aquí es donde yo utilicé C# sobre todo. C# es el lenguaje principal de una de las plataformas más conocidas para desarrollar videojuegos. Supongo que en mayor o menor medida os puede sonar Unity. Hay dos grandes motores para desarrollar videojuegos, Unreal por un lado y Unity por otro. Pues bueno, Unity, el lenguaje de programación que utiliza, es C#. Así que tenéis una plataforma que os permite crear juegos para Play, Switch, PC, Mac, iOS, Android, etcétera, etcétera. Lo podéis programar todo con C#. Así que poca broma con este lenguaje de programación porque con lo que os he contado ahora prácticamente podéis hacer casi de todo a nivel de desarrollos de software y como os he dicho, C# está en un buen momento. A nivel lenguaje, a nivel comunidad, hay muchísima comunidad, de verdad hay mucho apoyo detrás. Microsoft está a tope con C#, está a tope con .NET y Unity, pues aquí tenéis pues seguramente la plataforma para crear videojuegos que más se utiliza. Así que, bueno, pocas pegas, ¿no? En torno a C#. Creamos un Hola Mundo, ya hemos entendido para qué se utiliza, ya hemos entendido un poco esa concepción, porque se ha creado C# y ya lo hemos instalado. Así que vámonos a crear un Hola Mundo. Creo que aquí nos tenemos que detener un poco de que, vale, yo voy a crear un Hola Mundo, ¿qué hago? Me creo un fichero .cs, lo ejecuto, podría hacerlo, pero bueno, en realidad nosotros, para este tipo de actividad, lo que tenemos es este proyecto. Es un proyecto que es lo que tenéis subido en el repositorio de GitHub y yo estoy utilizando siempre Visual Studio Code. ¿Visual Studio Code es el mejor editor para C#? Yo diría que no. ¿Qué pasa? Que para lo que vamos a hacer hoy yo creo que es suficiente. Pero el editor por excelencia para C# es Visual Studio y no debemos de confundir Visual Studio Code con Visual Studio, ¿ok? Solo que nosotros en Visual Studio Code pues también podemos, ¿ok? ¿Vale? Rider también estáis nombrando por ahí, por supuesto. Pero digamos que como C# está tan ligado a Microsoft y Microsoft también es el encargado de desarrollar Visual Studio, pues bueno, digamos que para .NET es un IDE bastante completo. Aún así, como siempre, para gustos colores. Utilizáis el que queráis, yo voy a utilizar Visual Studio Code porque nos sirve y así os cuento también un poco cómo hacer funcionar en Visual Studio Code un poquito todo esto. ¿Ok? Nada más, tampoco mucha complicación con esto. Vale, queremos crear un Hola Mundo en Visual Studio Code. Queremos empezar a trabajar pues con C#. Quiero empezar a hacer algo, a ver cómo hacemos que funcione todo esto. Ok, pues bueno, lo primero, me voy a venir por aquí, voy a crear una nueva carpeta
día número 11 y le voy a llamar C#, ¿vale? Vamos a hacer así, ¿ok? Y ahora aquí podríamos hacer varias cosas, pero ya que C#, a no ser que estemos con Unity, ¿ok? Que ahí sí que es cierto que si estamos programando aplicaciones Unity, ya no utilizamos ni Visual Studio, ni Visual Studio Code, ni Rider, ni nada. En realidad, nosotros ya lo que utilizamos es Unity, que ya es el IDE para desarrollar videojuegos. Pero bueno, como nosotros vamos aquí a ver un hola mundo y a trabajar un poco la sintaxis base, me voy a un editor de código normal y corriente. Vale, ¿qué nos recomiendan? Nos recomiendan que intentemos ejecutar siempre C# bajo el contexto de un proyecto, ¿ok? Es decir, que de alguna forma yo me cree inicialmente un proyecto para que así el contexto de .NET esté completo. Porque si no, igual tenemos problemas con autocompletado, con la propia ejecución, ¿vale? Porque ya visteis que lo que hemos instalado es .NET, más que instalar C# como hacemos con otros lenguajes que instalemos solo, digamos, el compilador o el SDK de un solo lenguaje. Aquí estamos pensando en .NET. Así que yo lo que voy a hacer aquí es, sin más, simplemente para que lo veáis, me puedo abrir la terminal. En la terminal me voy a ir a la carpeta, ¿vale? Y vamos a aprender, yo creo que también, cómo se crea un proyecto con .NET, pero un proyecto de terminal, un proyecto muy simple que lo único que tenga es un ficherito para que yo pueda empezar a escribir cosas. Podríamos, lo repito, crear un fichero acabado en .cs y tirar para adelante, pero bueno, creo que en cierto modo es mejor que veamos un poco también lo que nos recomiendan, que es crear el proyecto y lo difícil que puede ser crear un proyecto. ¿Cuál es el comando de .NET? .NET, ¿vale? ¿Queremos crear un proyecto? ¿Qué tenemos que hacer para crear un proyecto? Pues la palabra new. Y lo que tenemos que hacer es elegir el tipo de proyecto. Yo quiero elegir un proyecto que sea de terminal, un proyecto para ejecutar desde la consola y ya está. Así que pongo .NET new console. Corro esto, se acabó. Y dentro ya tendremos lo siguiente. Una carpeta que es OBJ, que aquí son diferentes ficheros pues que ha generado el proyecto, pero lo que nos importa, el fichero del proyecto, aquí también lo tenemos porque nos da el contexto de la versión de .NET que estamos usando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que nos importa es esto. Tenemos un ficherito que nos dice aquí program.cs. Vamos a ver un poquito todo por aquí. Fijaos, solo para que os deis cuenta. Aquí que tenemos, bueno, diferentes ficheros que vemos aquí. Quiero ejecutar este program.cs. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Si nosotros lo queremos hacer desde consola, pues en realidad yo solo tendría que venir por aquí. Os lo enseño por la consola, ¿no? Si yo quiero ejecutar este programa, vamos a hacer lo siguiente. .NET, ¿vale? Y ahora quiero ejecutarlo. Lo único que tengo que hacer es run. Hago .NET run y no me haría falta ni meterle nada. Vamos a probar un .NET run a ver qué pasa. Veis que esto parece que está arrancando y tenemos aquí Hello World. Se acabó. Con esto se ha ejecutado todo el proyecto. Pero bueno, me voy a venir por aquí y a ver qué utilidades tenemos. Mira, vemos aquí Run Code, Run Project. ¿Por qué me aparecen ciertas opciones? Vamos a irnos, ya que estamos aquí en Visual Studio Code, y vamos a escribir aquí C# dentro de las extensiones. Y encontraremos esta extensión que se llama C# DevKit, o esta que teníamos antes que era C#, que ya la veis que la tienen instaladas para si alguien tiene dudas ahora también aquí de que, oye, ¿y cuánta gente utiliza C# en Visual Studio Code? Esto no lo utiliza nadie. Bueno, extensión de C# oficial de Microsoft, descargada 22 millones de veces. Bueno, digamos que C# también se utiliza en Visual Studio Code. Pero ahora, hace poquito sacaron el DevKit, que Visual Studio Code también es de Microsoft. ¡Sorpresa! Y lo que se han dado cuenta es que Visual Studio Code sabéis que se está haciendo súper popular entre desarrolladores y que todo el mundo quiere usar Visual Studio Code. Entonces lo que han hecho, ya que aunque con C# se utilizan más otros editores como Visual Studio, dijeron, joder, tenemos que sacar un kit de desarrollo para C# nuestro. Entonces Microsoft se ha puesto a desarrollar también el C# DevKit. Por eso veis que hay menos instalaciones, porque esto es algo reciente.
Simplemente llegáis, lo instaláis y ¿esto qué os va a permitir? Pues bueno, ejecutar de una forma fácil desde Visual Studio Code cualquier proyecto de C#, etc. Por eso yo al instalar esto también se me instala también esta extensión y yo ahora al venirme, por ejemplo, al programa si yo vengo y hago play digo ¡guau! ¿Y este problema que tengo aquí qué ha pasado? Aquí parece que hay problemas. ¡Hala! ¿Por qué está petando? Dice, uy, aquí quizás falla alguna cosa. Vamos a intentar ejecutarlo, pero con el proyecto. A ver, cerramos todo esto, vamos a intentar ejecutar el proyecto y decimos, uy, igual aquí tenemos algunos problemas. ¿Por qué esto no está funcionando? Podemos, si queremos, simplificarlo todo, ya que aquí tenemos el run y dice, hey, no estoy encontrando un proyecto. ¿Ok? Y dice, bueno, tú lo puedes ejecutar en base a un contexto de proyecto o lo que sea. Como yo no quiero tampoco que se os complique la cosa, lo único que quiero es ir aquí y de alguna forma que esto sirva para ejecutarlo. Pero claro, aquí esto no es un proyecto como tal, este fichero. Nosotros lo que tendríamos que hacer al final es ejecutar pues igual el contexto. Veis que me he ido al c#.proj, ahora me he venido por aquí, he hecho play y ya vemos cómo me empieza a sacar Hello World. ¿Qué hicimos en otros lenguajes? Por ejemplo, me voy a Python. Bueno, lo que imprimíamos era esto. Hola y el nombre del lenguaje. Vale, me voy a venir por aquí y vamos a hacer lo mismo. Voy a venir por aquí. Hola, C#. ¿Vale? Hola, C#. Y aquí empezamos a ver un poquito, borrando esta primera línea, vamos a empezar a ver ya cómo hacemos un hola mundo, que es a lo que hemos venido aquí. Console, writeLine. Esto es una operación del sistema, accedemos a la consola, decimos que queremos invocar a una operación que se llama, mira, escribe una línea y, como habitualmente hacemos en todos los lenguajes, entre comillas, escribimos hola C# y punto y coma. Es un lenguaje que tenemos que escribir un punto y coma detrás. Vengo por aquí, le quito el punto y coma. Ahora, si yo quisiera ejecutar esto, ¿qué pasa? Corre, no corre y nos dice, uy, nos falta el punto y coma, nos está diciendo por aquí. Pues bueno, simplemente vengo por aquí, le meto el punto y coma y ahora cuando ya corremos esto, si yo lo intento meter en el proyecto aquí, pues ya veremos cómo ahora tiene que volver a funcionar y ya nos dice hola C#. ¿Ok? ¿Veis todo esto? Bueno, para no tener que estar ejecutando el proyecto directamente, vamos a intentar tratar este programa como si fuera algo simple. Yo le podría cambiar el nombre a este programa CS. A ver. Hello World le voy a llamar. Vale, vamos a ejecutar el programa. Lo lanzo. Ah, mira, sigue funcionando. Vale, entonces, bueno, le vamos a dejar este nombre porque es un poquito más fácil para entendernos, igual que hemos hecho con el resto de lenguajes de programación, que a todos le hemos llamado pues Hello World al fichero. Y ahora que ya tenemos este hola mundo, sin más, empezaremos a ver los siguientes pasos. Vamos a hablar rápidamente de los fundamentos, porque creo que también es importante. Entender ahora C#, qué tipo de lenguaje es. Si volvemos a la Wikipedia, aunque sea para leerlo súper rápido, entenderemos también muy rápido, yo creo que esos fundamentos del lenguaje. C# es un lenguaje fuertemente tipado. Es decir, que vamos a tener que definir el tipo de dato con el que estamos trabajando. No vale como Python o no vale como JavaScript, que nosotros podemos empezar a crear variables y no decirle que es una variable de tipo cadena de texto, que no es una variable entera o lo que sea. Aquí vamos a tener que definir el tipo de dato. Es un lenguaje que tiene que compilarse. Hemos visto cómo nosotros lo arrancamos, eso al final va a pasar un proceso, lo va a compilar, lo va a acabar transformando a código máquina y después se va a acabar ejecutando. No es un lenguaje interpretado. Y después veremos vale, y muy bien, seguramente es un lenguaje imperativo. Porque los lenguajes, y un lenguaje teniendo 20 y pico años, pues seguramente es imperativo, es estructurado, es orientado a objetos, ¿ok? Pero también ha heredado ciertos paradigmas un poquito más modernos. Entonces hablamos de que C# también es un lenguaje funcional. Es decir, es un lenguaje como prácticamente todos los que se utilizan a día de hoy. Y sobre todo es un lenguaje de alto nivel, es un lenguaje muy simple a nivel de sintaxis para que nosotros lo entendamos y podamos empezar a programarlo. No penséis que es un lenguaje como C, que es más complejo, o como C++. Precisamente de lo que quería escapar C# es de la complejidad de C++. Por eso crearon un lenguaje orientado a objetos. ¿Ok? Y de hecho fue también una de las premisas para acabar creándolo, porque de verdad querían orientar toda la plataforma .NET a objetos. Y
con cómo lo estaban haciendo por aquel entonces, pues tampoco tenían esa capacidad, ¿vale? A nivel de fundamentos, ¿dónde podemos ver un poquito más? Pues nos podemos ir a la documentación oficial. Si yo me voy a la documentación oficial, donde la vais a encontrar es en microsoft.com, ¿vale? Dentro de la plataforma .NET, ¿ok? Es decir, vosotros os podéis ir a la documentación. Fijaos, estoy en learn.microsoft.com, es la web principal de aprendizaje y documentación. Y aquí podemos empezar a buscar, pues, muchas cosas, ¿no? Pero me voy a quedar con el primero, con .NET. Ah, vale, mira, .NET. Y fijaos lo que tenemos aquí, introducción a C#. Entonces aquí ya podemos empezar a ver un montón de tutoriales. Es decir, que no supere la documentación de Microsoft. Porque la documentación de Microsoft es una locura, básicamente. La documentación de Microsoft es una locura a nivel de recursos que tiene. Pensad que Microsoft lleva tantísimos años que hay absolutamente de todo. Así que os vais a acabar encontrando aquí recursos para aprender infinito. Esta es la documentación principal de C#, sin pasar por la parte de .NET. ¿Ok? Ya veis, tutoriales, vídeos, un montón de cosas. Bueno, ¿dónde podríamos irnos? Si nos vamos un poco aquí para empezar y decir, mira, yo me voy a ir a la introducción y vamos a ir viendo un poco, ya veis, clases, objetos, tipos, empezamos a ver por aquí. Bueno, un poco esta es la manera, yo creo, de que obtengáis de alguna forma los fundamentos. Así que nos vamos a ir por aquí donde dejamos el Hola Mundo y vamos a empezar a hacer un repaso por todas las partes fundamentales de la sintaxis de C#. Es decir, si nosotros queremos empezar a entender cómo empezar a programar únicamente con el lenguaje C#, pues ¿qué tendremos que hacer? ¿O en qué nos basamos para hacer esta parte de la clase? Bueno, esta parte de la clase es lo que tenéis aquí dentro del repositorio como la sintaxis. Y la sintaxis es que siempre intentamos reproducir el mismo código en cada uno de los lenguajes con los que hemos hecho el curso. Así que yo me voy a venir aquí al fichero y voy a intentar empezar a hacer todo lo que ya teníamos en los diferentes lenguajes. Como estábamos en el contexto de un proyecto, en realidad yo me podía venir por aquí y ya ejecutarlo directamente desde el proyecto. Pero yo os dije que bueno, si yo me quería ir aquí y directamente hacer run code, parece que falla. Dice, uy, parece que no puedo ejecutar directamente esto. Pero bueno, vamos a entender que este fuera un fichero independiente, un fichero de C# y yo que quisiera empezar de alguna forma a darle contexto. En esto se parece muchísimo a Java, porque yo lo que tengo que empezar creando es una clase. ¿Vale? ¿Y cómo le voy a llamar a esta clase? Pues como el fichero le voy a llamar Hello World. ¿Vale? Una vez ya tenemos esta clase, pues directamente yo voy a abrir y cerrar estas llaves. Esto es importantísimo. Fijaos cómo he puesto las llaves. Yo habitualmente las llaves la pongo una al acabar la operación y otra al finalizar. Bueno, según las buenas prácticas de C#, las llaves se ponen de este estilo, siempre con el salto de línea. A mí personalmente es algo que no me gusta nada, pero han dicho que tiene que ser así, pues lo tendremos que hacer así. ¿Y por qué me recuerda esto mucho a Java? Porque para crear un punto de entrada a la ejecución de nuestro programa en C#, ya repito, aquí estábamos en un proyecto, por eso era capaz de ejecutarlo. Pero si esto fuera un fichero independiente, yo lo que tengo que hacer siempre es crear un main. Y el main es muy parecido a como lo hacemos también en Java. Un static void para al final pues retornar un vacío y un main, ¿ok? Y este main va a tener que llevar unos argumentos, lo que se llama unos argumentos de tipo string, ¿vale? Y que sean los argumentos args. ¿Ok? Una vez tenemos esto, abrimos y cerramos llaves. Y este ya puede ser un punto de entrada, ¿vale? Esto puede ser directamente un punto de entrada para nuestro programa. También, si tenemos que tener un poco en cuenta cuál es el contexto de ejecución, para importar los diferentes módulos nosotros utilizamos la palabra reservada using. ¿Y dónde está el contexto principal de C#? En system, ¿vale? Si yo vengo aquí y pongo system, aquí tendremos system
Aquí tendremos el contexto principal. Vale, yo ahora me vengo por aquí y voy a intentar lanzar esto. Me dice, uy, ¿qué pasa? ¿Por qué sigues teniendo problemas a la hora de ejecutar esto? Bueno, quizás nos falte algo. ¿Creéis que hace falta que para que se pueda ejecutar esto debemos darle algún otro contexto? Voy a venirme por aquí. Voy a utilizar ya la consola desde aquí. Voy a irme a donde nosotros estábamos con el fichero. ¿Vale? ¿Y cómo decíamos que teníamos que ejecutar esto? Decíamos, pues, .NET lanzaba esto y este ejecutaba el proyecto o no lo ejecutaba. Sí, lo ejecutaba. Y si yo ahora vengo aquí y le meto el nombre del fichero, ¿ok? Si yo vengo aquí al nombre del fichero donde estamos, esto lo va a ejecutar, nos dice, ah, vale, aquí lo tengo. También estoy ejecutando correctamente el fichero, ¿vale? Así que pensar que ahora también podemos correr un programa, quitamos esto, volvemos atrás, vengo aquí lo podemos correr, pero en realidad, si nosotros quisiéramos darle el contexto para poder realizar la ejecución completa, sería tan fácil como que nosotros nos viniéramos aquí y creáramos pues un poco todo ese contexto inicial de C#, ¿ok? Eso incluye crear una clase, incluso en algunos casos podría incluir crear un namespace, ¿ok? Es decir, que yo venga por aquí y que diga, pues le vamos a llamar C# Hello World. Puse aquí Hello World. Aquí estamos, ¿vale? ¿Qué es el namespace? Pues bueno, al final una forma de nosotros, esta clase, indicarle que está dentro de un contexto en lo que se llaman los espacios de nombres, ¿no? Que si esta clase apareciera en otro lado, pues estaría dentro de otro contexto, ¿ok? Entonces nosotros, bueno, ahora vamos a empezar a lanzar todas estas ejecuciones y podemos empezar a probar que ahora al ya tener un namespace, fijaos, que yo ahora ya corro el programa y se puede ejecutar directamente aquí sin ningún problema. Simplemente os hablo de esta parte porque para que no pensáis que es absoluta magia que se esté ejecutando esto, ¿no? Si al final aquí, porque tenemos un proyecto, es capaz de ejecutarse directamente, pero si no, en realidad nosotros lo que tenemos que, de alguna forma, entender que se ejecuta dentro de un namespace, que tenemos una clase y que después tenemos un punto de entrada a esa clase, ¿vale? El namespace al final es para darle un contexto a todas las clases, a todos los objetos que se creen dentro de este nombre de espacios. Así podríamos tener, pues, por ejemplo, en otro namespace, una clase que se llame exactamente igual, pero que pertenezca a otro espacio de nombres. Es como darle ese contexto donde se ejecuta todo. Esto es, digamos, la estructura principal de un programa en C#. Igual que nosotros en Java, pues también tenemos que hacer algo muy parecido. ¿Ok? Vale. Así que, teniendo en cuenta esto, ahora sí, ya olvidémonos un poco de esta parte y empecemos a crear diferentes cosas. Bueno, lo básico, lo más básico, bueno, habrá que crear un comentario, ¿no? ¿Creamos un comentario? ¿Cómo creamos comentarios? A ver. Ah, mira, en Python es que justo lo hacíamos con con esta almohadilla. ¿Cómo lo tendré que hacer aquí? ¿Hacemos una almohadilla? A ver. Si yo le pongo aquí una almohadilla, no, bueno. Pues al final los comentarios, hola mundo, voy a poner por aquí, un comentario al final es un bloque de código que no se ejecuta. Vemos que esto sigue funcionando perfectamente. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Hola C#, sin ningún problema. ¿Ok? Y este comentario no se ejecuta. ¿Que yo quiero crear un comentario en varias líneas? Pues los comentarios en varias líneas, pues como tantos lenguajes, diría yo, lo hacemos con la barra inclinada y el asterisco. Y lo cerramos con el asterisco y la barra inclinada. ¿Y esto qué acabaría representando? Pues esto es un comentario. ¿Qué significa esto? Que si yo ahora el código que yo tenga, aquí repetido, imagínate que yo estoy lanzando todo esto por consola y quiero comentar todas estas líneas, pues bueno, todas estas líneas, por supuesto, las podría comentar diciéndole, mira, comenta línea por línea y ya está. O directamente podría hacer, mira, yo empiezo aquí mi comentario y yo finalizo aquí mi comentario y ya está. Todo lo que esté en estos comentarios, si yo ahora arranco el programa por consola, no me va a mostrar nada. No me muestra nada, ¿por qué? Porque todo está comentado. Si está comentado, es algo que no se va a ejecutar. Y ahora sí que ya vamos a empezar a entrar en materia. C# es un lenguaje fuertemente tipado, que yo tengo que definir de alguna forma cuál es
el tipo de dato que yo estoy creando. Vale, aquí ya hemos visto ese primer tipo de dato que es una cadena de texto. ¿Cuál será la palabra reservada para definir una cadena de texto? Pues si yo vengo por aquí vemos string. Ah, ok. Pues esta será la manera de crear una variable de tipo string. Escribimos primero el tipo de dato, en este caso una cadena de texto, le doy un nombre utilizando camel case, myString, por ejemplo, empezando en minúscula y continuando en mayúscula, y creamos la cadena de texto. Esto es una cadena de texto, sin más. Vale, ya tengo esta cadena de texto. ¿Que quiero imprimirla? ¿Cómo lo hacíamos? Con el console.writeLine y aquí le metemos pues esta variable. ¿Tenemos la variable? Listo. Si yo ahora corro el programa, ¿qué va a pasar? Pues que ahora se va a imprimir el hola mundo, pero también nos va a imprimir esta parte que dice esto es una cadena de texto. Ya tenemos todo esto, pero ¿qué significa que sea una variable? Una variable significa que puede variar, con lo cual yo puedo acceder aquí a myString y cambiarle el valor de myString. Le puedo decir, pues mira, aquí cambio el valor de la cadena de texto. ¿Ok? Si yo ya tengo esto ahora aquí, ¿qué pasa? Vamos a ejecutar el programa, a ver qué pasa. ¿Funciona o no funciona? ¡Hala, Bryce! Si no le has puesto el punto y coma. No os olvidéis. Odio los puntos y comas, pero en C# lo tenemos que poner. Bueno, ya lo veis, que lo único que imprime es, aquí cambio el valor de la cadena de texto. Ya he sido capaz de definir por aquí una variable, pero que esta variable nunca acaba mostrando por la consola esto es una cadena de texto, porque antes de imprimirla le cambiamos el valor. Así de fácil, así de fácil. Vale. Y si ahora yo quisiera definir, pues por ejemplo, un tipo de dato, no lo sé, entero. ¿Tenemos tipos de datos enteros? Vamos por aquí y vamos a hacer, pues no lo sé, myInt. ¿Qué es un tipo de dato entero? Pues un tipo de dato entero lo que está representando es un dato que sea un número. Por ejemplo, un 7. Ya no lo hemos puesto entre comillas. Al no ponerlo entre comillas, ¿esto qué significará? ¿Ya es un número? ¿Vale? Vamos a imprimir por aquí. Vale, ahora tenemos un 7. ¿Es lo mismo? No debería ser lo mismo. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a poder venir por aquí a mi entero y voy a poder operar con él, porque ahora ya estamos en un número. ¿Vale? Yo podría decirle, mira, ahora myInt lo que va a valer es el valor que tenga myInt y le vas a sumar 4. ¿Esto que acaba significando? Que ahora el valor, lo que tendremos aquí por consola, será 11. ¿Esto significa que myInt ha cambiado el valor a 11? Sí, pero si yo viniera por aquí y repitiera esto y ahora, justo cuando se está imprimiendo, hiciera esto, myInt-1, ¿qué significaría? Que ahora vale primero 11, después vale 10, ahora myInt vale 10, no. Lo que hemos hecho es en tiempo de ejecución decirle, mira, réstale 1 a lo que valga myInt. Pero si yo vuelvo a imprimir aquí a continuación el valor de myInt, lo que acabaremos viendo es que myInt en realidad sigue valiendo 11. Aquí lo tenemos, no hay ningún problema. Vale, tenemos datos de tipo entero, pero ¿y si queremos describir un dato de tipo decimal? Yo qué sé, a ver, float. ¿Existirá la palabra reservada float? Vamos a venir por aquí y vamos a escribir, pues no lo sé, 6,5. Imprimir esto. ¿Esto está bien? No, le tenemos que dar un nombre. MyFloat. ¿Vale? ¿Puedo imprimir MyFloat? Sí. Vale, vamos a venir por aquí. Dice, uy, ¿qué es esto? Pues que Bryce, ponle punto y coma. ¿Existe el float? Por supuesto. ¿Qué? ¿Qué pasa? Uy, no puedes definir un float así, ¿qué ha pasado? Utiliza una F como sufijo, porque si no, ¿qué es esto? Nos dice, utiliza una F. A ver, le ponemos esta F. ¿Funcionará? ¿Veis esto? 6,5. ¿Por qué? Porque por defecto, nosotros cuando querremos definir de alguna forma un número decimal, en realidad no vamos a definir un float. Un float es un número decimal, pero digamos que con una longitud menor. Nosotros podríamos, bueno, acabar viendo un poco qué es todo esto, pero en realidad nosotros lo que tenemos es esto, double, ¿vale? ¿Qué es un double? Voy a cambiarle el nombre, doble, también le vamos a poner el valor 6,5, pero en este caso no le voy a poner la F y voy a intentar imprimir algo que sea un double, a ver qué nos muestra. ¿Veis que nos muestra exactamente lo mismo? Es decir, el número decimal por defecto en C# es un double. Al final tiene una longitud mayor, ¿vale? En cambio, si queremos definir un float, que al final, esto simplemente un poco, ¿por qué double? ¿Por qué float? Antes,
cuando la memoria era mucho más escasa o cuando queríamos hacer sistemas que fueran muchísimo más óptimos, cuanta menos memoria reserváramos mejor. Pero existían muchos tipos de datos para representar pues lo mismo en este caso que es un número decimal, ¿vale? Pero sí que es cierto que a día de hoy, pues bueno, esto lo hemos resumido bastante y no es tan complicado como era antes. Vamos a ver, ahora que tenemos números enteros, números decimales, ¿qué pasa? ¿Yo puedo operar con estos números? Si yo viniera por aquí e imprimo por consola, podría hacer pues lo que vale mi número double con mi número float. Ah, mira, 6,5 y 6,5, 13. Ya veis que aunque sean tipos de datos distintos, parece que es capaz de sumarlos. Y si yo ahora le sumo también el valor de mi entero, que era 11 si no me equivoco, 11 a 13, ¿qué pone aquí? 24. Ah, mira, aunque sean tipos de datos diferentes, sí que en este caso C# es capaz de trabajar con ellos, porque en realidad los trata a todos como datos numéricos. También existe un tipo de dato, pero que no veremos, pero que simplemente os lo nombro, que es el tipo de dato dynamic, ¿vale? Cuando yo vengo por aquí empezamos a ver pues diferentes palabras reservadas. Bueno, una de ellas, que veremos aquí, también el decimal, es el dynamic este. Que al final este dynamic nos permite de alguna forma llegar aquí y decir, mira, yo vengo por aquí y ahora lo que quiero es que, por ejemplo, myDynamic, le voy a llamar, esto simplemente como curiosidad. Me creo aquí una variable que se llama myDynamic y le voy a dar un valor, pues no lo sé, 6, ¿vale? Aquí está myDynamic. ¿Qué imprimimos? Un 6, muy bien. Y si es un tipo de dato dinámico, ¿esto significará que yo ahora puedo venir aquí y cambiar el valor? Y decirle, mi dato podría hacer esto. A ver, fijaos. El dato dinámico, oh sorpresa, en realidad admite datos dinámicos. Bueno, estos son los típicos datos que yo no suelo recomendar, porque si tenemos un lenguaje fuertemente tipado es porque tiene todo el sentido del mundo establecer cuál es el valor de esa variable. Crear datos dinámicos es el típico dato que al final nos puede acabar produciendo algún error, porque yo igual estaba todo feliz aquí y yo como pensaba que myDynamic valía 6, yo vengo por aquí y le digo, mira, 6 más myFloat. Vengo por aquí, ahora lanzo esto y ¿qué vemos? Mi dato dinámico y le concatena 6,5. Bueno, yo utilizando muchos lenguajes que tienen tipos de datos dinámicos, nunca en mi vida he sentido la necesidad de intentar acabar utilizando un tipo de dato dinámico. Porque en realidad estoy acabando con la concepción del tipado. O es entero o es un número y ya está. ¿Por qué no lo voy a saber? Si de verdad estoy utilizando un tipo de dato dinámico es que quizás estoy haciendo algo tricky y que después tenga que de alguna forma acabar comprobando el tipo de dato que es para hacer una cosa u otra. Alguien también estaba preguntando, ¿y la palabra reservada var existe? Yo puedo venir por aquí a hacer var string myString 2 igual a mi nueva cadena de texto. Yo puedo hacer esto y acabar imprimiéndolo, ¿vale? myString 2. Si hago esto, ¿qué pasa? Este var compila, no compila, funciona. Y dice, uy, aquí con el string no sería necesario, ¿ok? No existe asociado al tipo de dato. Si yo pongo var string, en realidad estoy siendo redundante, porque string ya me está definiendo el tipo de dato y me está diciendo aparte que la variable encima es string. Y eso en algunos lenguajes sí que existe, pero en otros lenguajes como es C# no existe porque lo toma como redundante. Si nosotros hacíamos var y le metíamos el tipo de dato, esto en realidad C# lo interpreta como redundante, ¿ok? En cambio, ¿por qué? Porque esto sería lo mismo que decirle, mira, yo lo que quiero definir es un string y ya está. Así me funcionaría. Pero si yo le quiero meter una variable, en realidad me dice, no, mira, ya me estás indicando que quieres crear una variable. Entonces déjame a mí que infiera el tipo de dato. ¿Cuál es el tipo de dato? Me has puesto comillas. Si has puesto comillas, pues en realidad, ¿para qué? Aquí lo tenéis, ¿vale? Si he puesto comillas es porque lo que quiero hacer es una cadena de texto. Pero, ¿y si viniera por aquí y dijera, pues le doy el valor 6? ¿Qué va a hacer ahora? Pues esto va a ser un tipo de dato entero. Y si le digo 6,5, pues esto va a ser un tipo de dato, pues
double. En cambio, si le meto la F, esto va a ser un float. ¿Veis que funciona todo el rato? No le tenemos que poner en ningún momento el tipo de dato porque se va a encargar de inferirlo. Claro, esto pasa con el tipo de con estos datos que son primitivos. Son datos que son capaces de inferir. En otros tipos de datos igual puede ser más complejo y nosotros le tenemos también que acabar indicando. ¿Ok? Así que os voy a crear aquí esta definición. Mira, le voy a llamar myVar. Y voy aquí a poner mi variable de tipo inferido. ¿Vale? Para que así os deis cuenta que aquí está intentando inferir el tipo de dato. Claro, y si yo vengo ahora aquí a myVar y le digo que ahora vale 6, ¿qué pasa? Uy, ha fallado. ¿Por qué ha fallado? ¿Cuál es el problema? Que no le hayamos puesto el tipo de dato no quiere decir que este myVar no tenga asociado un tipo de dato. myVar se ha definido en esta línea. Y en esta línea, como nosotros le hemos puesto algo entre comillas, ha inferido que es de tipo string. Como yo ahora me vengo aquí y le digo, mira, ahora te pongo un 6. Esto no es lo mismo que dynamic, no lo confundamos. myVar es string desde que nace hasta que se muere. Entonces, para mí, este myVar es un error, ya que yo no lo puedo cambiar, ya me dice, oye, implícitamente es un string, no lo puedes convertir a int, no lo intentes. No lo intentes. Ok, aunque estamos aquí con los tipos de datos, aquí cambiándolo, bueno, dejarme que vea un tipo de dato aquí arriba más, antes de ver el dynamic. Voy a venir por aquí y vamos a ver el otro tipo de dato primitivo por excelencia, que es un booleano, ¿no? Le voy a llamar bool. ¿Qué es un booleano? Pues algo que puede ser o true o false. ¿Ok? Vamos a imprimir por aquí. Al final, lógica booleana, que es lo que utilizamos para poder básicamente definir todos los flujos en el mundo de la programación. ¿Ok? Así que vemos aquí un true. Si yo viniera por aquí, lo podría cambiar, por ejemplo, este myBool a false. Sin más. Tan fácil como esto. Ahora pasa a ser false. Ok, ya tenemos de alguna forma los tipos de datos primitivos. Lo siguiente que yo querría ver ya es ver, vale, ahora que ya tenemos datos primitivos, ¿por qué no empezamos de alguna forma ya a definir, pues, no lo sé, estructuras? ¿O por qué no os enseño antes? Mira, antes de nada, también vamos a hacer dos cosas. Primero, en la consola, en realidad yo puedo intentar imprimir aquí una cadena de texto que sea capaz de interpolar valores. ¿Qué significa esto? Que yo puedo venir por aquí y decirle, mira, el valor de mi entero es el que sea, y el de mi bool, el que sea. Vale, ¿cómo podría yo meterle aquí los valores de mi entero y mi bool? Alguien podría pensar, no, pues claro, tú ahora le metes aquí un símbolo más y le vas metiendo las variables o lo que sea. Pero claro, si yo quiero meter dentro de esta cadena de texto cada uno, tendría que empezar a meter muchos máses para concatenar. Esto es tan fácil como si yo abro y cierro las llaves, aquí dentro voy a poder llamar a una variable. Por ejemplo, myBool. Y si yo quiero hacer lo mismo, pero con mi entero, vendría por aquí y pondría myInt. Y alguien puede pensar, venga, dale a play, que eso te va a fallar. Primero, me va a fallar porque nos falta un punto y coma. Y segundo, ¿esto qué va a mostrar? A ver, fíjate, no tiene los valores de las variables, pone myInt y myBool. Simplemente, si nosotros queremos que interpole esos valores, yo me vengo por aquí y le meto delante de todo el dólar. Le meto el dólar y veis que ha cambiado de color. Ahora estas variables entre llaves ya son capaces de recoger su valor. Ahora cuando lo vaya a lanzar, el valor de mi entero es 11 y el de mi bool es false. Esto por un lado. Y segundo, hemos visto que todo lo que hemos creado son variables. Pero, ¿y si yo quiero crear una constante? Vamos a crear una constante. ¿Cómo lo haremos? Teníamos la palabra var para variables, tenemos la palabra const, ¿sí? La tenemos por aquí. myConst. ¿Y cómo podemos hacer? Mi constante. Y vamos a imprimirla. A ver si esto funciona o no funciona. Lanzo esta constante. Pete. ¿Qué ha pasado? ¡Hala! Fijaos qué cosas más raras tiene C#. Yo podría crear una variable y dejar que infiriese el valor. Pero en cambio, cuando creo una constante, me obliga a que yo le indique el valor. El tipo de dato. Le tengo que decir que esta constante es string. Ahora cuando lo lanzo ya va a funcionar mi constante.
¿Os fijáis? Esto es algo bastante raro. Y por convención, si no me equivoco, aquí hacemos upper camel case. Ya lo metemos en mayúscula en vez de minúscula la primera letra. Y esta sería mi constante. Por aquí. Es raro esta parte, ¿verdad? Es algo raro. Aquí tenemos que definir el tipo de dato, pero en esta parte no la tenemos que definir. Bueno, así es y así lo tenemos que hacer. Vale, ahora ya tenemos lo principal. Yo creo que ya podemos pasar a empezar a ver estructuras. Como en estos datos primitivos, pues guardábamos un valor. Pero las estructuras en realidad nos va a valer para que podamos guardar pues más de un valor. Voy a poner aquí estructuras. Vale, ¿cuáles son las estructuras más típicas? Hay muchos tipos de estructuras, pero nos vamos a quedar un poco con las más simples. Vale, vamos a hacer una estructura, por ejemplo, de array, ¿no? Un arreglo, un listado de componentes. Pues me voy a venir por aquí, voy a crear una variable, le voy a llamar myArray. Y en algunos lenguajes, ¿cómo hacemos el array? Yo pongo aquí los corchetes y le empiezo a meter valores. ¿Qué valores le podía meter? Pues, por ejemplo, mi nombre, por ejemplo, mi apellido, por ejemplo, mi nick, mouredev, ¿ok? Y ahora vamos a imprimir este myArray, a ver qué pasa. Es decir, ¿esto funcionará? ¿Esto es una forma de definir un array? ¿No lo es? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? Dice, uy, esto está fallando. Dice, ¿por qué? Dice, no me estás diciendo en realidad de que estás acabando definiendo esto de alguna manera. Vale, me tienes que decir el tipo de dato. ¿Cuál es el tipo de dato con el que quieres crear todo esto? Para ello, nosotros, bueno, hay diferentes formas, pero nosotros le podríamos acabar indicando con un new que queremos definir un array de tipo string. ¿Y cómo es un array? Pues bueno, con estos corchetes, con esto estamos definiendo un array. ¿Y cómo le metemos objetos dentro? En este caso, pues cadenas de texto. Pues las cadenas de texto se las metemos con las llaves. Si yo hago esto, y ahora sí que corro el programa, veremos lo siguiente. Como nos dice, vale, tienes un system string. Es decir, ahora ya tienes datos en un array. Dice, bueno, system string con los corchetes nos dice que estamos representando de alguna forma ese listado de componentes, ¿vale? Dentro de myArray, pues nosotros podríamos empezar a acceder a cada uno de los componentes. Si yo digo que quiero acceder, por ejemplo, al componente 0, vengo por aquí, ¿vale? Y digo, vale, ¿y qué tenemos en el componente 0? Pues tengo Bryce. Pero, ¿y qué tendría en el componente 1? Pues en el componente 1 tengo Moure. Pero, ¿y en el componente 3? ¿Qué acabamos teniendo? Pues en el componente 3 lo que tengo es un pete. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos siempre a recorrer desde el 0. 1 y 2. En el componente 3 no tengo absolutamente nada. Bueno, vamos a dejar, por ejemplo, este aquí, estando en el 0. Nosotros podríamos acabar recorriendo también para mostrar todos los elementos, etcétera. Pero bueno, aquí simplemente vamos a trabajar pues como solemos trabajar con los arrays, que yo vengo por aquí y le digo, mira, yo en el elemento 0 le voy a meter un valor. Pero ahora, por ejemplo, quiero acceder al elemento 3 y yo lo que quiero meter en el elemento 3 es, por ejemplo, mi edad. Pues 36 años. Y vengo por aquí. ¿Esto vale? ¿Esto serviría? Pues vamos a comprobarlo. Voy a venirme por aquí, ahora me voy a ir al array y voy a decir, a ver qué tienes en el elemento 3. Si esto funciona o no funciona. Y me dice, uy, no te está gustando, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Elemento 3, 0, 1, 2, en el 3 estoy poniendo esto y me está diciendo que no es capaz de encontrar nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos está pasando esto? En realidad tenemos la capacidad de añadir elementos utilizando, bueno, esta sintaxis, de alguna forma. Aquí podríamos ver que en algunos casos pues, puede tener más o menos sentido y en otros casos pues, puede tener menos. Simplemente todo depende de cómo tenemos que hacer en cada uno de los lenguajes de programación, pues cómo tenemos que hacer la operación de añadir elementos. Si yo viniera aquí y dijera, y ahora en el 2, fijaos, esto para que entendamos un poco la concepción de array. Ahora me vengo y vemos que en el 2 yo he cambiado el valor. ¿Por qué? Porque la concepción de array indica de alguna forma que, oye, la longitud con la que tú has definido el array inicialmente es la longitud que va a tener para siempre. Tendrías que redefinir el array si tú quieres que tenga una nueva longitud. Para eso existen otros conceptos, ¿vale? Es decir, en muchos lenguajes pues tenemos el concepto por aquí de lista. Bueno,
Esto depende un poco de los lenguajes que estemos trabajando. Los arrays, en realidad, en primer lugar, los definimos con una longitud fija. Por eso yo ahora aquí estoy cambiando este valor. Pero, ¿y si viniera por aquí y le dijera, mira, número 36? A ver qué pasa aquí. Pete, ¿por qué? Porque nosotros hemos definido este array de tipo string. No puedes venir ahora por aquí y decirle que le quieres cambiar un elemento y decirle que ese elemento ahora es de tipo entero. ¿Ok? Vale, más estructuras que podemos tener que sean más o menos habituales. Pues igual que tenemos la estructura de array, tenemos las estructuras de diccionarios. Así que me voy a crear una variable, le voy a llamar myDictionary, ¿ok? ¿Y qué es una estructura de diccionario? Para ello tenemos la palabra reservada. Tenemos la palabra reservada dictionary, ¿vale? ¿Y qué es esta palabra reservada dictionary? Pues que tenemos una estructura básicamente que es capaz de representar una clave y un valor. Una clave, por ejemplo, string, y un valor, pues por ejemplo, un int, ¿ok? Y yo ahora quiero empezar a representar valores dentro de este diccionario. Pues ¿cómo podría hacer? Pues mira, simplemente abro y cierro llaves y dentro de este diccionario puedo empezar a representar pares de valores. ¿Cómo lo hacemos? Pues también entre llaves. Yo podría acabar diciendo que, por ejemplo, pues MoureDev en realidad lo que tiene es 36 años, una clave de tipo string, un valor de tipo entero. Venga, como siempre, decidme ahí un par de personas la edad que tenéis para meterlas en este diccionario. Esta es una estructura que así me permite referenciar con una clave muy rápidamente, pues de alguna forma, oye, si yo accedo al valor MoureDev, pues cuánto va a valer. Y Cabrera Greta tiene 25. Vale, esto va a funcionar. Vamos a imprimirlo también como estábamos haciendo antes. Y vamos a venir por aquí, ahora vamos a acceder a mi diccionario y voy a acceder, por ejemplo, a MoureDev. Vale, vamos a lanzarlo. Y ahora que vemos 36. ¡Hala! Es decir, que yo me voy al diccionario, accedo a MoureDev y lo que me pinta es 36. ¿Por qué? Porque esta es la relación de clave-valor. ¿Cómo voy asociando yo una clave de tipo string, que he definido aquí, un valor de tipo entero? Y por supuesto tendríamos otro tipo de estructuras, por verlas muy rápido. Vamos a crear una variable y vamos a hablar de los sets, por ejemplo. MySet. ¿Vale? ¿Qué es un set en realidad? Lo creamos también con la palabra reservada new y hasset. ¿Ok? Un set nos puede recordar de alguna forma a una lista, digamos, pero yo voy a definir aquí un set de tipo string. Y lo voy a definir pues de una forma muy parecida a cómo definí el array. Me voy a pillar estos datos. Vale, aquí tengo los datos de mi set. Si yo ahora vengo e imprimo el set, por ejemplo, lo que acabaremos viendo aquí en el set es que tenemos un tipo de dato estructura que nos dice que es una colección, un hasset. Y yo podría ahora acceder aquí al elemento 0 de este hasset. Esto va a fallar. ¿Por qué? Porque los sets son estructuras en realidad desordenadas. ¿Cuál es la peculiaridad de los hassets? Aparte de ser estructuras desordenadas, esto lo veremos en la siguiente parte, que si yo me pongo a repetir valores, estos valores se van a obviar. Aunque yo tenga muchas veces el mismo valor, lo que se va a acabar detectando es que se va a crear el hasset siempre sin repetidos. ¿Ok? Vale. Y ya la última, yo creo que última estructura, creo que con esto es suficiente, podemos también crear tuplas. También tenemos esta estructura, en este caso veremos si es ordenado o no, le voy a meter también los valores, pero veremos que ya no nos hace falta definir nada, simplemente con estos paréntesis, yo si ahora vengo por aquí y lo imprimo, ¡hala! Ahora sí que me lo imprime. En este caso no le voy a meter repetidos, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y ahora voy a acceder al elemento 0 de la tupla. ¡Uy! Falla. Tenemos el mismo problema. En realidad aquí no tenemos un indexado como tal. Tenemos una tupla que nos va a guardar estos elementos, pero no accedemos con él a nivel de índice. Accedemos siempre recorriendo. ¿Ok? Vale, una vez tenemos los tipos de datos, creo que también podría estar bien hablar de cómo recorremos estos datos, de lo que se llaman bucles. Vamos ya a los bucles. ¿Cómo ejecutamos un bucle? El bucle más habitual que nosotros solemos tener es el bucle for, bucle while, bucle for each. Vamos a hacerlo de una manera muy simple. Imaginaos que yo ahora quiero recorrer todos los elementos que teníamos en el array. Pues yo sin más puedo venir por aquí
y decir, pues vamos a hacernos un for, pero de cada uno de los elementos, ¿vale? Pues yo podría decirle, este for, ¿en qué lo vamos a empezar? Pues le voy a decir que tiene un índice que vamos a comenzar contando en 0. Pero vamos a comenzar contando en 0 mientras el índice en realidad sea menor que ¿qué? Que lo que a nosotros nos dé la gana, pues que 10, ¿vale? Y cada vez que en realidad se ejecute una vuelta de este array, que no sé por qué estoy poniendo 2 puntos, cuando tiene que ser punto y coma, yo voy a incrementar el valor de este índice, diciéndole que venga. Simplemente increméntate con el más. Si yo ahora me vengo aquí e imprimo el valor del índice, lo que acabaremos viendo por terminal es esto. Como nos sale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 es menor que 10, el bucle se detiene y se va incrementando de 1 en 1. Este es un bucle clásico, es una estructura que nos sirve para dar vueltas, ¿vale? Para repetir una ejecución. Pero esto, si nosotros lo empezamos a aplicar a las listas, por ejemplo, o a el array que tenemos en este caso, podemos utilizar, por ejemplo, el for each. Igual tenemos el while, ¿vale? Que es otro tipo de for, pero vamos a quedarnos con el for each. Un for each nos sirve ya para recorrer estructuras que están formadas. Por ejemplo, un for each para recorrer nuestro array. Voy a crear una variable que se llame myItem y le voy a decir que in myArray. Si yo ahora viniera por aquí e imprimo myItem, ¿qué voy a acabar encontrando? Pues que la primera vez me muestra Bryce, la segunda Moure, la siguiente 36. ¿Qué es esto? Los valores que tiene el ítem, que se corresponden con el array. E igual que yo hice este for each para el array, me voy a venir a más estructuras. Venga, voy a hacérselo a myDictionary, que teníamos por aquí. Y voy a hacérselo también a ¿qué teníamos? mySet. Vamos a lanzar todo esto y vamos a ir a la terminal. Cuando recorre la raya lo vimos, cuando recorre el diccionario vemos lo que tiene dentro, MoureDev 36, Blue 5, Cabrera 25, y cuando nos vamos al set que vemos Bryce, Moure y MoureDev. ¿Pero qué tenía el set? El set tenía Bryce, Moure, MoureDev, MoureDev, pero que os dije que era el set, una estructura que no tiene repetidos, con lo cual este segundo MoureDev no se imprime. ¿Ok? Vale, pasemos ahora a los flujos. ¿Qué son los flujos? Los flujos es la capacidad de que nosotros decidamos si se ejecuta un código o no. ¿Y cómo suelen ser los flujos en programación? Pues simplemente con la palabra reservada if. Yo puedo venir aquí y decirle si lo que sea, por ejemplo, que myInt valga 11, si myInt vale 11, ejecuta esto que tenemos por aquí. Por ejemplo, méteme un print por consola que si myInt vale 11, diga por consola el valor. MyInt valía 11, sí, con lo cual nos dice el valor es 11, ¿vale? Pero, ¿y si yo ahora vengo por aquí y le digo que myInt es igual a 12? ¿Qué va a pasar? Pues que ahora ya no coincide esta condición no se cumple, se ejecuta y ya no se ve por terminal el valor es 11, porque en realidad es 12. Pero si yo quiero que se ejecute algo cuando no se cumple, pues para eso tenemos la instrucción else. Este bloque else se va a ejecutar cuando no se cumpla lo que tenemos en el if. Y aquí yo le puedo decir, pues, el valor no es 11. Lanzo esto, ¿qué tenemos? El valor no es 11 porque tiene 12. Si yo ahora le borro la asignación a 12 y vuelvo a ejecutar esto, nos volverá a decir que el valor es 11. Pero si quiero ejecutar algo intermedio, pues también tenemos una instrucción que se llama else if. La instrucción else if nos vale para hacer un if, pero de otro caso de uso. Por ejemplo, que yo quiera controlar por separado que valga 12. Entonces yo podría controlar con un bloque de código que si vale 11 ejecute solo esto, si vale 12 ejecute solo esto, y si no vale ni 11 ni 12 ejecute este bloque else. El valor no es 11 ni 12. Podría ser esto, ¿vale? Pero, por supuesto, también podemos controlar más cosas. Le podemos decir, mira, para que se ejecute esto debe ser 11 y también tiene que, por ejemplo, myBool tiene que ser igual a true. Le podríamos acabar indicando, pues, que para que se cumpla este if tiene que tener en cuenta, pues, estos dos criterios. O también le podría decir que tenga en cuenta un criterio u otro criterio. Le puedo decir, mira, que el valor de myInt sea 12 o que myBool sea igual a false.
¿Qué pasaría aquí? Que para cumplirse este if tendría que cumplirse que myInt sea 11 y que myBool sea true. Pero para cumplirse este else if tiene que cumplir que o myInt vale 12 o, imagínate que myInt vale 15. Pues si myBool es false, sería suficiente para que entrara por aquí. Vale, ya no nos queda mucho. Vamos a pasar a otra de las grandes partes, que son las funciones. Como yo dentro de mi programa, pues en realidad puedo crear una función. Vamos a crear una función en este programa que sea, pues no lo sé, void. ¿Con qué? Tenemos una palabra reservada function, func. Vamos a ver una cosa. Vamos a intentar definir algo que no retorna nada, que es void, y le voy a dar el nombre a la función. MyFunction. ¿Qué es una función? Una función es un bloque de código que en realidad nosotros podemos referenciar desde otra parte. Yo ahora me vengo por aquí y me digo, uy, MyFunction no se ejecuta. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que ejecutar esto. ¿Dónde está esta clase? Tenemos esta clase aquí. Y si yo ahora metiera MyFunction, esto tenemos el main por aquí. ¿Cuándo acaba el main? Este main acaba aquí. Si yo ahora meto esta function aquí dentro de mi clase, ¿qué pasa? Y vamos a intentar llamar a MyFunction, ¿vale? Vamos a llamar a MyFunction y vamos a ver qué creéis que puede pasar. Y voy a meter aquí que diga mi función. Corremos el programa. Dice, uy, ha fallado. ¿Por qué? Dice, claro, en realidad, esta ejecución, como estamos en el main y se está arrancando aquí el programa, esto debería ser una ejecución estática. Bueno, esto no es algo que tengamos que ver ahora mismo, pero simplemente lo hacemos para que veáis cómo esto puede acabar funcionando. ¿Qué pasa? Mi programa se ejecuta por el main, empieza a lanzar líneas, llega a mi función y cuando llega a mi función salta y llama a este bloque de código que se llama MyFunction. Si yo llamara a MyFunction 3 veces, ¿qué haría MyFunction? Acabaría repitiendo por la terminal mi función 3 veces, que es lo que hace la función. Por supuesto, la función puede recibir parámetros. Yo podría venir por aquí y crear una función que sea MyFunction with return, ¿vale? Porque va a retornar datos. Yo podría acabar diciéndole que lo que haga esta función sea primero recibir un dato, por ejemplo, un entero, y yo le llamo param, porque va a ser un parámetro, y lo que va a hacer aquí es que va a acabar retornando el resultado de, al número que yo le mando, le voy a sumar 10. ¿Cómo lo retorno? Tendría que llamar a la función return, a la palabra reservada return. ¿Y qué tendría que hacer en este caso? Pues en vez de void, que es vacío, le tendría que indicar que lo que yo quiero retornar en la función sea un entero. Con lo cual, yo ahora podría venirme aquí, imprimir por terminal la llamada a MyFunction with return. Aquí le paso un 5, por ejemplo, y vamos a ver qué hace esto. A ver si esto funciona. Vemos que aquí parece que quiere fallar. ¿Por qué está fallando? ¿Por qué puede estar fallando esto? Nosotros tenemos esto, nosotros tenemos una falta de punto y coma. Lo lanzamos y vemos un 15. Hemos llamado a la función que se llama MyFunction with return. Y en este punto le hemos mandado un 5. Este 5 se le ha sumado 10, nos ha retornado el resultado, 10 más 5, 15, nos ha dicho que es de entero y yo ahora imprimo el resultado, porque aquí no lo estoy imprimiendo, lo estoy imprimiendo en el momento que llamo a la función. Así de fácil, ¿vale? Y esto sería el bloque de funciones. Ya hecho esto, lo último que nos falta es sin más ver cómo funcionan las clases. Las clases es una estructura que nos sirve para crear objetos personalizados. Con la clase reservada class, en realidad ya lo hicimos cuando empezamos esto, pero ahora aquí la vamos a explicar de cero. Yo voy a crear una clase, myClass, ¿ok? Aquí podría meterle funciones, le podría meter diferentes valores para ir creando pues diferentes parámetros. Y yo decirle, pues no lo sé, podemos indicar que te vas a guardar un parámetro de tipo string que se llame myName. Y este myName, ¿esto qué podría ser? Quería poner aquí string. Tengo este myName, pero inicialmente esto no tiene ningún valor. Vamos a ver lo siguiente, nos dice, uy, esto parece que va bien. Vale, pero si yo ahora quisiera venirme por aquí y llamar a la clase, clases, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer para definir una clase? Pues me creo una variable, le doy un nombre, myClass por ejemplo, y ¿cómo instanciamos nuevos objetos? Con la palabra new. Ahora myClass
ya podemos ver por aquí que, a ver, ¿qué pasa? ¿Este MyClass tiene algo o no tiene nada? Esto funcionaría, lo lanzamos, parece que funciona. Si yo ahora vengo por aquí y también imprimo el valor de MyClass, inicialmente pues MyClass va a funcionar, pero claro, MyClass tiene un parámetro, tiene una propiedad que yo de alguna forma me gustaría asignar, con lo cual para eso es para lo que tenemos lo que se llaman constructores. Yo podría venir por aquí e indicarle, mira, tenemos un constructor en el que tú le vas a tener que pasar el nombre. ¿Y cómo se va a llamar? Le vamos a llamar también myName. Lo que yo haré en ese punto será a myName le voy a asignar el valor de myName. ¿Esto qué significa? Lanzamos el programa. Ahora esto peta. ¿Por qué? Quizás ahora, si MyClass tiene un constructor, igual le tenemos que pasar ese valor al constructor. ¿Cuál es el nombre que le tenemos que pasar ahora? Por ejemplo, el mío. Lo lanzamos. Esto funciona, sigue fallando. ¿Por qué? Porque este constructor tiene que tener una estructura típica, que es que el constructor sea público. Lo lanzamos. Funciona, ya funciona. Ok, ya tenemos una clase que es capaz de construirse de una manera muy concreta. Pero ahora lo que faltaría es que si yo ahora accedo a mi clase, también yo puedo acceder a alguno de los parámetros. Por ejemplo, a myName. Voy a intentar acceder a myName. A ver si sé lo que tiene dentro myName. Vemos que esto falla. ¿Por qué? Porque myName en concreto no le estoy indicando que sea capaz de hacer algo. Voy a indicarle primero que sea público. A ver si así yo puedo acceder a myName. Y nos va a decir, hey, myName, aquí lo tenemos vacío. ¿Esto será porque no tiene el nombre concreto de myName? ¿Habrá algo que esté mal? Hay algo muy importante que nosotros también le podemos indicar cuáles son las propiedades que tiene. Que es que digo, mira, mi nombre en realidad tú vas a poder acceder a él. Y va a decir, mira, yo le voy a hacer un get porque quiero indicar que ese nombre se pueda acceder a él. Incluso yo también quiero que tú puedas cambiarlo. Entonces le podría decir que ese nombre tenga un get y que tenga un set. Le estamos indicando este nombre a la misma variable. Yo le estoy diciendo, mira, esto es público, puedo acceder a él, pero en realidad tenemos un problema, que este parámetro que yo tengo aquí, le voy a llamar myCurrentName y vamos a ver lo que pasa ahora. Vale, se me coló aquí. Vale, vamos a verlo así de manera más clara. Ahora yo puedo acceder a la variable. Vemos esto. MyClass, he llamado al nombre. ¿Qué tiene dentro de mi nombre? Pues lo que tiene dentro de mi nombre es el valor que nosotros hemos pasado a la hora de inicializar. Pero yo también podría venir aquí a MyClass y decirle, mira, accede a myName. Y ahora ven aquí y dile que mi nombre es MoureDev. A ver qué acaba imprimiendo. Como yo puedo venir por aquí y ahora puedo inicializar la clase con un valor, pero ahora lo que se muestra aquí es MoureDev porque yo se lo he cambiado, porque tiene propiedad de get y de set. Aquí veíamos que antes tenía el mismo nombre. Vamos a poner el mismo nombre. ¿Veis lo que tiene? Bueno, sigue funcionando. No habría ningún problema. A veces, por buena práctica, se intenta cambiar o se intenta dejar el mismo y ya está. ¿Ok? ¿Vale? Aún así, ¿vale? Nombres de métodos, aquí lo tenemos. Está mayúscula. Nombre de clase, nombre de la clase, nombre de la clase, nombre de la propiedad. Se puede usar this. Bueno, hay una instrucción, una palabra reservada que es this, que esto lo que hace es referencia a todo lo que tiene dentro del contexto. ¿Qué tiene dentro de este contexto? En realidad el nombre. En realidad ni nos hace falta, porque cuando accedemos aquí a myName ya podemos acceder a la variable que nosotros tenemos aquí referenciada. Si hiciéramos esto, es como dejar claro que estamos haciendo uso de este. Bueno, como querráis, en realidad funciona igual. Tenemos la parte de asignación, la tenemos igual. Vale, ahora que ya tenemos toda la parte de sintaxis, para no seguir dándoos la chapa con todo esto, hemos visto pues lo más habitual en un lenguaje de programación a nivel de sintaxis. Y ahora, con todo esto que he explicado, pues sí, me parece que C# es un lenguaje que a mí me gusta, que puede tener sentido, no puede tener sentido. Quiero aprenderlo. ¿Cómo nos ponemos a aprenderlo? Bueno, C# en este punto es una maravilla. En la página oficial de .NET tenéis de todo. Si os vais a .NET, aquí os vais a aburrir en la parte de centro de aprendizaje, tenéis el inicio, pero después, si os vais, aquí vais a encontrar
lo que os dé la gana. Tenéis información hasta aburriros, ¿ok? Mira, ¿por qué.net? Las características, más información, toda la parte de documentación. Bueno, vais a tener infinito. ¿Qué os recomiendo? Bueno, hay una sección que se llama aprenda.net y aquí tenéis desde este punto un tutorial de C#. Es decir, podéis empezar a hacer tutoriales de C# ya directamente. Tenéis tutoriales para hacer holas mundos. Mira, hola mundo en 5 minutos. Tenéis dentro de la propia plataforma la parte de la documentación de C#, que ahí vais a encontrar un montonazo de tutoriales. Y si os vais a el propio Learn de Microsoft, que es la plataforma de aprendizaje, si escribís C#, os van a aparecer cursos hasta aburriros. Mira, 10 páginas, 12 páginas, bueno, hay documentación hasta que digáis basta. El siguiente punto, ¿cuál sería? Aprendemos C#, que es el lenguaje de programación. Una vez ya tenemos el lenguaje de programación, ahora ya tenemos que ir al fin, que es ¿qué voy a hacer yo con el lenguaje de programación? Quiero hacer web, quiero hacer backend, quiero hacer mobile, quiero hacer escritorio, quiero hacer microservicios, quiero hacer videojuegos. ¿Que aprendes los fundamentos de C# y quieres hacer videojuegos? Siguiente punto, empezar a estudiar Unity. ¿Que quieres hacer aplicaciones móviles con C#? Pues tendrás que estudiar MAUI. Y así tendrás que empezar a elegir pues ya los diferentes frameworks, que es lo siguiente que va después del lenguaje, para acabar construyendo el tipo de software en el que tú te quieres formar. Y hasta aquí esta clase de primeros pasos. Déjame en comentarios qué te ha parecido. Y recuerda que en el repositorio de GitHub tienes toda la información. Espero que esta clase te haya resultado útil para decidir si C# es el lenguaje que querías comenzar a aprender. Como siempre, si no quieres perderte el nuevo vídeo semanal, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Me sigas en redes sociales, las tienes todas en moure.dev. Te unas a los directos de lunes a viernes o entres en el servidor gratuito de Discord. Espero verte muy pronto en un nuevo tutorial. ¡Hasta luego!